El impacto ambiental va a estar asociado a las actividades que desarrolla un administrado en el área donde se desarrolla el proyecto. La evaluación de impacto ambiental en sí es el proceso que se sigue desde la elaboración del estudio hasta la obtención de la certificación ambiental. Si nos remontamos un poco a la historia de los estudios de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental pues nacen en los años 60 en Estados Unidos. ¿Y en qué año llega a Perú? ¿En qué año realmente se genera o se crea la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental? En el 2001. En el 2009 recién se reglamenta. Entonces a partir del 2009 es un tema de obligatoriedad para todos los sectores. Entonces nos ponemos a pensar, el Estado siempre ha sido un poco lento, ¿no? Ha pasado 8 años para que se reglamente. Pero bueno, finalmente lo tenemos y estamos, creo, avanzando en el tema de gestión ambiental. Dentro del marco normativo, en realidad la base legal de los estudios de impacto ambiental es muy amplia. Acordémonos que si hablamos a nivel de leyes generales, ley de evaluación del sistema de impacto ambiental, ley general de flora y fauna silvestre, ley de residuos sólidos, y así me puedo quedar hablando como 1 hora, 2 horas del tema normativo, que es aplicable no solo a este sector, sino a todos los sectores, pero cada sector tiene sus normas específicas. Entonces es bueno saber a nivel macro cuáles son las leyes generales y a nivel ya específico, cuando vamos a desarrollar un determinado proyecto, en este caso proyectos eólicos, es importante saber si en el Perú existe un marco normativo para este tipo de proyectos. Específicamente, pues no. Hay que acoplarnos a las normas que básicamente se registra para el tema de energía en general. Entonces estamos hablando de energía térmica con energía eólica, es decir, se mide con la misma vara. Entonces habría que también revisar esto y en algún momento de pronto esto poder resumir y saber cuándo aplicar requerimientos legales básicos y para lo que es energías renovables y no compararlo dentro de otras fuentes de energía, ¿no? Porque a nivel macro tenemos ahorita, es similar. No debería ser así. Pasamos al procedimiento de certificación ambiental. Antes de esto quiero indicarles que los estudios de impacto ambiental, ustedes ya los que me han antecedido han visto todo el procedimiento que se sigue para un determinado proyecto, pero acordémonos que si un proyecto eólico no tiene una certificación ambiental, simplemente no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera hacer un movimiento de tierras o traslado de los aerogeneradores. Primero, la certificación ambiental. El proceso de certificación ambiental para este tipo de proyectos es bueno identificar cuál es el ente rector, es el MINAM, ¿no? Sabemos que es el ente máximo en gestión ambiental. Es decir, no solo para el sector eólico, sino que también cuando nosotros no sabemos a qué sector pertenece mi proyecto, vamos a través de un documento y consultamos al MINAM, y el MINAM nos dirá tu proyecto pertenece a transporte, vivienda, agricultura, porque hay muchos proyectos que no están listados en la ley del CEIA, entonces ahí es cuando acudimos al MINAM. Otras autoridades competentes de certificación ambiental, tenemos los ministerios, tenemos la dirección, la DGAE, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, y ahora pues tenemos el SENACE. ¿Cuál es el proceso que se sigue acá? Lo vamos a ir viendo más adelante. Y también tenemos incorporado otras autoridades que son a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, y el ente fiscalizador, que es la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Qué proyectos eólicos están sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental? Todos los proyectos, ya sea tanto del sector público o del sector privado. Es decir, mientras un proyecto no tenga una certificación ambiental aprobada, ningún gobierno regional o otra autoridad competente que no sea en materia ambiental podrá dar los permisos para que se empiece a ejecutar en la etapa, digamos, de construcción de este proyecto, ¿no? Sabemos que dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental hay tipos de estudios de impacto ambiental. Tenemos 3 tipos, que son los estudios de impacto ambiental
tres categorías que tenemos, la categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 está enfocada a la declaración de impacto ambiental, la categoría 2, los estudios de impacto ambiental semidetallado, y la 3, los estudios de impacto ambiental detallados. ¿Cuál es la diferencia entre los tres proyectos? Básicamente es el nivel de información, que está enfocado en función a los impactos. Si los impactos son leves, será una declaración de impacto ambiental; si son moderados, un estudio de impacto ambiental semidetallado; y si son significativos, ya un estudio de impacto ambiental detallado. Recordemos que hasta ahora se ha manejado a nivel de estudios de impacto ambiental semidetallado, ¿no? ¿Cuál es el documento que yo debo ingresar, ya sea como consultor ambiental, o ya sea como administrado, o ya sea como un asesor? En este caso, si tengo un proyecto eólico, el primer documento que debo ingresar es una evaluación ambiental preliminar, netamente enfocado con información secundaria, adjuntado de un plan de participación ciudadana. ¿A dónde se ingresa? Al SENACE. El SENACE ahora, con la transferencia que ya se ha dado de energía al SENACE, es el encargado de clasificar el estudio ambiental. El SENACE me dirá si mi estudio de impacto queda en una declaración de impacto ambiental, en un estudio de impacto ambiental semidetallado o en un detallado. ¿Qué criterios se toman en cuenta? Tenemos ahí 8 criterios que básicamente están enfocados a que estos proyectos pueden estar ubicados en una ANP, una área natural protegida; puede estar abarcando comunidades nativas, o puede estar abarcando flora y fauna con una alta biodiversidad. En función a eso, afectaciones prediales también están enfocados estos criterios. En función a eso es que se determinará el nivel de impacto, y según ello se podrá identificar qué tipo de estudio de impacto ambiental se requiere. En cuanto a la elaboración del estudio de impacto ambiental, no lo desarrolla el administrado, es decir, no lo desarrolla el dueño del proyecto, sino que tiene que contratar una empresa, una consultora ambiental, para poder desarrollar este estudio. Esta consultora debería estar inscrita en la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, y bueno, ahora en lo que es el SENACE, ¿no? Y debería acreditar un staff de profesionales. Recordémonos claramente que los estudios de impacto ambiental lo desarrolla todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Enfocado en el tema social. Tenemos sociólogos, antropólogos; en el tema ambiental, ingenieros ambientales, ingenieros geógrafos, sanitarios; para el tema de CIRA, arqueólogos, ¿no? De acuerdo a las disciplinas que se enmarca el estudio de impacto ambiental. Entonces, el administrado contrata a una consultora ambiental. Esta desarrolla el estudio, es la encargada de presentar, y obviamente quien paga la elaboración del estudio de impacto ambiental es el administrado. Como ya les comenté anteriormente, el contenido del estudio de impacto ambiental va a estar de acuerdo a la clasificación que tuvo en su inicio este proyecto, ¿no? El titular presenta el estudio de impacto ambiental, como ya les decía, el SENACE, que es la autoridad competente, y a la vez este sector competente, de acuerdo a la ubicación del proyecto, podrá pedir opiniones técnicas. Es decir, si el proyecto está ubicado en una ANP, pedirá opinión técnica al SERNAP. Entonces, el administrado no es que va a ingresar también su estudio al SERNAP, sino que el sector competente, a través de un documento, eleva el estudio de impacto ambiental al SERNAP para pedir opinión técnica favorable. Igual lo hará con el ANA si es que el proyecto está enmarcado dentro de recursos hídricos. Al menos hasta ahora, de los 4 parques que hay en el Perú, no ha entrado no ha afectado el tema hídrico, ¿no? Como sabemos, están ubicados en zonas áridas. Este es el procedimiento de certificación ambiental macro que se maneja. Tenemos la clasificación, tienen 30 días a partir de la emisión de la solicitud. Luego, para la evaluación va a depender mucho también de qué tipo de estudio de impacto ambiental
haya, ¿no? Tenemos acá, en cuanto a la evaluación del documento, teniendo un total de más o menos para una declaración de impacto ambiental de 30 días, que debería ser de aprobación automática, para un estudio de impacto ambiental semidetallado 90 días y para un detallado 120 días. Pero sabemos claramente que en la realidad no pasa eso, ¿no? Siempre los procesos son bastante largos, a pesar de que estamos hablando de energías renovables en este caso. A todo este proceso de certificación ambiental va enmarcado el plan de participación ciudadana, los talleres informativos, ¿no? En cuanto a, si hablamos a nivel de estudios de impacto ambiental semidetallado, el administrado va a tener que desarrollar talleres antes, durante la elaboración del estudio y además una audiencia pública, ¿no? Para el caso de estudios de impacto ambiental semidetallado. Entonces, estos procesos pues hacen que se alargue este proceso normalmente, que debería tomar 90 a 120 días. En realidad a veces se duplica o triplica por diferentes causas, ¿no? Una vez que se ha pasado todo este proceso de ingreso de estudio, levantamiento de observaciones, participación ciudadana, viene la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental, ¿no? Acordémonos que justamente los estudios de impacto ambiental se generaron para ver la viabilidad social, económica y ambiental de un determinado proyecto, pero pues si nos ponemos a ver el marco normativo y los diferentes proyectos que ya se han aprobado, y también ahí que pongan un poco de conciencia a los administrados de otros sectores, no energías renovables, que lo ven como un permiso más, no lo ven como un documento importante, ¿no? Entonces, en realidad hay que tomar conciencia de ello, que los estudios de impacto ambiental son muy importantes y por tanto hay que hacer un buen estudio, ¿no? Finalmente no queda ahí con la certificación ambiental, sino que al aprobar este estudio, dentro de la resolución va a haber una lista de compromisos ambientales que va a tener que cumplir el titular del proyecto para los siguientes 5 años, ¿no? Pasados los 5 años, nuevamente hará una actualización de su estudio y nuevamente sigue el proceso, ¿no? Dependiendo de las características. ¿Quién es el encargado de fiscalizar? En este caso, tenemos a la OEFA, ¿no? Que en el caso de que se incumplan las normas, también hay multas y sanciones. Vamos a hablar un poco del Parque Marcona. Ya hemos venido mencionándolo bastante con los que me han antecedido. Como sabemos, este parque está ubicado en Marcona y bueno, en el Perú sabemos que tenemos 4 parques actualmente, o 4 proyectos eólicos actualmente instalados, ¿no? Uno de ellos es el Parque Marcona, Tres Hermanas, y bueno, los otros 2 parques que están ubicados pues en Talara y otro en La Libertad, ¿no? Entonces vamos un poco a hablar de este estudio de impacto ambiental de Marcona. Bueno, este es un proyecto eólico que justamente tiene también una línea de transmisión, tiene 16 aerogeneradores con una potencia bruta aproximada de 2 megavatios, haciendo un total de 32, ¿no? Y ahí están otras características del proyecto. En cuanto al estudio de impacto ambiental, básicamente esta es la estructura que se debe guardar referente a un estudio de impacto ambiental, y lo encontramos pues a nivel de más detalle en esta resolución de aprobación directoral, la 183 del 2011. En cuanto a la introducción, vamos a enmarcar ahí los objetivos, datos antecedentes del proyecto, el marco legal, vamos a mencionar todas las leyes generales, luego el marco normativo sectorial, y vamos a ir relacionando cada norma con la descripción del proyecto. La descripción del proyecto para un estudio de impacto ambiental nos lo da el administrado a los consultores ambientales, porque ellos son los que conocen del proyecto. En cuanto a la línea base ambiental, es importante determinar
El medio físico, el medio biológico y el medio socioeconómico. Es acá donde el equipo multidisciplinario para el medio biológico estará conformado por biólogos, especialistas en flora, en fauna, en aves, en mamíferos, que salen a hacer el levantamiento de línea base. Para el medio físico enfocado al tema de topografía, fisiografía, y el medio socioeconómico enfocado básicamente a lo que son encuestas, mecanismos de participación ciudadana. Es importante para poder hacer un comparativo del proyecto, identificar el tema de calidad ambiental. Para ello, por ejemplo, para el Parque de Marcona, acá son 5 estaciones que se consideró de monitoreo en lo que es calidad para ruido, que más adelante vamos a ver que no excede los estándares de calidad ambiental cuando ya está con proyecto. En este caso también se tomó en cuenta 4 estaciones para el tema de radiaciones no ionizantes, y en el tema biológico también se hizo una línea de base biológica bastante completa, en las cuales se determinó el tipo de vegetación en cuanto a herpetología, avistamiento de aves y mamíferos pequeños, ¿no? Para todo este monitoreo ambiental pues hay metodologías que seguir, que ojalá tengamos una oportunidad de más adelante tener más tiempo y poder detallarlo. En realidad es bastante interesante, pero por ahora vamos a pasarlo un poco rápido. En flora igual se tomaron datos de la zona para luego compararlos ya con la operación del proyecto. En cuanto a fauna, también quiero resaltar acá que dentro de este parque lo encontramos al guanaco. El guanaco, como ustedes saben, es una especie en protección, ¿no es cierto? Y tenemos en fauna ahí otras especies que fueron encontradas. En cuanto a los elementos del proyecto de impactos ambientales, nos podemos dar cuenta, en resumen, pues las actividades que se dan acá, obras civiles, son operación de máquinas, montaje de aerogeneradores, montaje de infraestructura, funcionamiento de aerogeneradores y aspas, engrase y cambio de aceite. En cuanto a la parte de operación, transmisión de energía eléctrica o de energía generadora. Entonces, podemos darnos cuenta que en realidad todo este proceso no va a generar impactos relevantes, son impactos mínimos, y más aún si este proyecto está ubicado en una zona de Marcona, por ejemplo. Los factores que obviamente pueden ser afectados es los factores ambientales: agua, suelo, aire, flora y fauna, ¿no? Y bueno, para la identificación de impactos ambientales tenemos pues diferentes metodologías a niveles de matrices, matriz de Leopold, y hay una lista en realidad de procedimientos, pero acordémonos que no existe, para poder evaluar los impactos ambientales, matrices a nivel cuantitativo, todo es a nivel cualitativo, es decir, que cada especialista coloca una numeración de acuerdo a su criterio. He ahí cuando hay las controversias de los consultores ambientales frente a los especialistas que revisan el proyecto, que a mí me parece alto el impacto, que a mí me parece bajo, no, a mí me parece un impacto mediano. Entonces, todo esto deberíamos también ir pensando en generar indicadores ambientales, ¿no? Para poder finalmente cuantificar los impactos ambientales. En cuanto al plan de manejo ambiental, hay una línea base en donde se especifica qué impacto se ha generado, que es durante la elaboración del estudio, y durante el plan de manejo ambiental vamos a proponer medidas preventivas, correctivas, programas de manejo de residuos sólidos, programas de señalización, de capacitación para las diferentes etapas del proyecto, es decir, para la construcción del proyecto y luego para la operación del proyecto. En este caso, el caso de Marcona tiene una vida útil de 20 años, entonces todas las medidas preventivas correctivas que se han planteado dentro de este plan de manejo actualmente vienen siendo monitoreadas. ¿Con qué frecuencia? Para el caso de monitoreos, en este caso de ruido, se viene monitoreando trimestralmente, es decir, 4 veces al año, y vemos pues que
que no se ha superado los estándares de calidad ambiental. Entonces, como dijo el que me antecedió, es un mito de que los aerogeneradores generan un ruido que puede superar los estándares de calidad ambiental. En cuanto a nocturno también, si ustedes se pueden fijar, no ha superado los estándares de calidad ambiental. Y bueno, acá tenemos las comparaciones con proyecto y sin proyecto. Incluso tenemos un resultado de 63, menos que cuando hubo proyecto. Estos son datos oficiales del laboratorio, certificados por INACAL, así es que no son datos falsos. Y bueno, en ruido nocturno también. Y bueno, en caso del campo electromagnético sucede lo mismo. Y en cuanto a la línea base de flora, que en este caso del Parque Marcona, dentro de sus obligaciones, tiene que monitorear semestralmente, hacer un monitoreo, es decir, ir a la zona con su staff de biólogos y hacer un reconocimiento de campo de todas las especies que actualmente existen ya durante la operación del proyecto para poder contrastar con los datos que se tiene el área sin proyecto. Entonces esa es la finalidad de los monitoreos ambientales. Y si podemos ver, los datos se mantienen. Ahí tenemos en aves, sabemos que uno de los mayores impactos que podría generar este tipo de infraestructura son las hélices de los aerogeneradores, en las cuales las aves al volar podrían chocar. Entonces, en realidad, en los monitoreos biológicos que hemos hecho en la zona han sido mínimos los esqueletos de aves que se ha podido encontrar. Y los resultados lo dicen acá, ¿no? En cuanto a riqueza, se mantienen en abundancia y los índices también nos dan o nos verifican ese dato, ¿no? Bueno, las ventajas del parque eólico, pues creo que voy pasando por un tema de tiempo porque esto ya lo han dicho a lo largo de todas las exposiciones, si no tendría que entrar otra vez más. Sigo con las ventajas y bueno, finalmente gracias por la atención. Y si, bueno, es un tema bastante extenso, si no he sido lo suficientemente clara, tienen mis datos ahí para poder enviarles información, ya sea datos del mismo parque o del tema del proceso de certificación ambiental. Gracias.